vimos a Silvia Urquidi enfrentarse a Jesús Salas por unas casas que pertenecieron a Juan Gabriel. Ahora la tenemos en vivo desde México y nos da mucho gusto hablar contigo, Silvia Urquidi. Fíjate que un programa en México dijo que tú desalojaste a una familia de esta propiedad. A nosotros nos parece que la casa estaba desalojada, pero ¿qué tienes tú que decir? Ay, muchas gracias, buenos días. Buenos días. Pues no, yo creo que las pruebas hablan, los hechos hablan, no existía ninguna familia, simplemente nada más era el señor que ustedes vieron que después apareció con un machete, que es primo, o sea, de Jesús Salas. Ese nunca desalojé a ninguna familia, no es mi manera de ser. Silvia, vemos durante el reportaje que Jesús Salas te dice que la casa le pertenece a su hermana. ¿Esto es así? A ver, creo que esto hace 20 años, todo el mundo sabe de la compra que hicimos ante el SAT. Yo creo que tuvo Alberto Aguilera Varadez y Juan Gabriel, como se dice, pues que era una persona, 16 años para él haber cambiado a quien él hubiera querido poner esas casas. Jamás, o sea, a mí me lo permitió, lo sabe Jesús, Jesús está enterado de cuántas veces tengo muchos correos donde yo insistía que me parecía a mí conveniente el que Laura fuera dueña de una de esas casas. Lamentablemente las cosas no se dieron, no era yo tampoco el poder decidir en ese momento porque la decisión la teníamos entre los dos. Por mí nunca hubo problema porque para mí Laura es una mujer que merece todos mis respetos. Entonces yo creo que ahí Jesús se equivocó al estar diciendo eso. En ningún momento Jesús y yo, quiero hacer la aclaración, tuvimos un encontronazo, creo que hubo respeto de él hacia mí como de mí hacia él, en este sentido, que las cosas sean diferentes y lamentablemente no llegáramos a un acuerdo. Yo simplemente quiero decir una cosa: ¿cómo es posible que si él estaba peleando algo para su hermana, dejara caer de esa manera esas casas? Porque una, pues totalmente ya no vale más que como terreno. La que está enfrente de su casa, ¿por qué no la cuidó? En nombre de su hermana, no por mí, en nombre de su hermana. Esa casa yo creo que está abandonada hace 20 años. La casa se ve visiblemente deteriorada. Si está descuidada, ciertamente, como dices, probablemente estaba descuidada hasta cuando vivía Juan Gabriel, pero alguien estaba visitando esa casa, sabía si se encontraba en mal estado y realmente tú, ¿por qué de repente decidiste ir a la casa a verla? ¿Qué fue lo que te llevó hasta ahí y que desató todo esto que yo creo que ni tú misma te esperabas? No, claro que no me lo esperaba. Pues los impuestos, que es algo que me preocupa porque yo sé cómo actuó siempre tanto Alberto como toda la gente que lo rodeaba, aunque a mí Alberto siempre me había dicho que él era muy bueno arriba de un escenario, pero abajo no daba ni una. Entonces yo creo que ahí la gente que estaba a su alrededor era quien descuidaba todo eso, porque él nada más se dedicaba a una cosa y para eso él tenía todo un equipo para que se encargara de hacer esos pagos. No nomás son estas casas, yo me encuentro con una deuda, por eso fui. Yo en 20 años nunca me paré, y es más, yo no conocía las casas de Torreón, pero hace como 6 años Alberto me dijo que si yo ya había ido a Torreón, que si sabía en qué condiciones estaba. Yo el comentario que le hice fue que no había ningún problema porque Jesús me comentaba que todo estaba bien, que estaba al corriente el pago de los impuestos y que las casas estaban bien. Y yo confié en él. Tan es así que ahí cuando los dos hablamos yo le dije que hasta el último momento él lo sabía, yo había confiado en él, en lo que él me decía. Sin embargo, Alberto, cuando yo le comenté eso, me dijo: no te confíes, vale más que veas cómo están las casas y cómo está eso. Lamentablemente no hice caso y mira,
el tiempo le dio la razón. El motivo ese fue ir a ver las cuestiones fiscales, que son las que me preocupan, porque me topo en Juárez con un adeudo de 8 años, si voy a San Miguel con los terrenos, adeudos también de 10, 11, 12 años. Entonces, ahora yo soy la responsable de todo eso. Sí, en todo momento escuchábamos en el video que le decía Jesús, yo confío en ti en todo instante, pero uno de los puntos o de las imágenes que más nos sorprendió e inclusive tenemos que confesar que nos asustó es cuando vemos al Señor que sale con un machete. ¿Quién es ese hombre que vemos con el machete en la mano? ¿Lo habías visto antes? ¿Qué sabes de él? No, jamás. Imagínate cómo nos sorprendimos los que estábamos ahí. Fue una sorpresa que entra por la parte de atrás de la casa destruida, porque yo no sabía que se comunicaban las dos casas, una da a una calle, creo que se llama Petunia, y la otra creo que se llama Orquídeas. Entonces, de repente ese señor aparece con un machete, pues es lógico que te impacta y no deja de ser, pues sí nos asustamos. Yo, ¿para qué te voy a decir que no? Fue muy impresionante ver a una persona con un machete. Resulta que después sabemos, al momento que el señor, tratamos ya de hablar con él, tanto Karina como yo, se vuelve a ir por esa puerta que nosotros ni siquiera sabíamos a dónde daba, ni siquiera sabíamos que se comunicaba, porque lo que divide es la alberca, las dos casas, y nos damos cuenta que se va a la otra casa. Cuando damos la vuelta para ir a la otra casa y tocamos, pues resulta que el señor estaba ahí cuidando la casa, y por medio del comandante es que yo me entero que el señor se apellida Campa y el segundo apellido de Salas es Campa, es primo de ellos, es primo de ellos el señor. Silvia, todavía yo quedé de decirle al señor. Continúa, perdón, y yo te pregunto ahora. Bueno, que todavía vimos lo del señor, cuando yo le comentaba que si él se dedicaba y estaba cuidando la otra casa, pues te dabas cuenta que no, porque si traía un machete ni siquiera cortaba con el machete toda la hierba que había ahí, porque la hierba nos llegaba a la altura de la rodilla, que era muy peligroso y sí nos daba miedo caminar ahí, pues por los animales que había. Claro, Silvia, vemos que tú tienes en los documentos que tienes en tu poder las escrituras de la casa y de los terrenos que ¿cuántos son al final? ¿Cuántas casas están bajo tu nombre? ¿Cuántos terrenos están bajo tu nombre? Y esa casa a la que fuiste después y descubriste que estaba este señor que te amenazaba con el machete, ¿también pertenece a las casas que tienes tú? Mira, siempre lo dije desde el principio. Son 3 casas, la casa de Juárez que compró para su mamá y esas 2 de Torreón, 3 casas nada más. Los otros son 6 terrenos. 6 terrenos, eran 8 terrenos, pero yo hice un pago hace 19 años de una deuda que tenía Alberto en Acapulco, que eso es algo que lo hice, ahora sí que lo digo honestamente, y era lo que siempre yo me preocupaba, porque no se hizo como debería de hacerse legalmente las cosas. Salas está acostumbrado, o parte de la gente que se maneja, fue el dolor de cabeza por lo que Alberto siempre se metió en problemas, hacer las cosas chuecas. Yo nunca me presté a eso y siempre le decía a Alberto, nos tenemos que sentar tú y yo y hacer las cosas como deben de ser y no hay ningún problema. Lamentablemente, él tuvo 16 años, Adamari, por favor, para que si él verdaderamente hubiera encontrado otra persona de todas sus confianzas, lo hubiera hecho. Lo único que yo te puedo decir es que yo sí me siento orgullosa, tranquila y con la frente en alto de que él hasta el último momento confió en mí. La prueba es que las escrituras por órdenes de él se hicieron en el 2013 y él murió en el 2016. Entonces, no había necesidad de hacer esas otras escrituras porque la compra ante el SAT, de acuerdo a las leyes aquí en México, es una escritura pública. Sin embargo, Alberto, debido a que yo sufrí demandas de los músicos por esas mismas propiedades, se tomó la decisión en el 2013 por una demanda que me hicieron de sacar la escrituración. Entonces, por ese lado, gracias por darme la oportunidad de aclarar esto. Los documentos los he presentado miles de veces, pero veo que las cosas
Para mí ha sido de terror, como lo dijo la misma Karina, esto que nos enfrentamos y a lo que me he estado enfrentando después de casi que va para 3 años de la muerte de Alberto. Pues para mí es una novela policíaca y de terror, ¿eh? Perdona que te interrumpa, Silvia, pero tienes, con respecto a esto, ¿tienes algo que hablar con Jesús Salas, con Iván o con los abogados de ellos, ya que mencionaste la parte legal, o no vas a hacer nada de eso? No, fíjate que no, las decisiones ya que yo tomé, yo creo que eso debería de haber sido al principio. Claro. Y yo le mandé un WhatsApp a Iván, con el que estoy en contacto, y le dije yo que lamentaba mucho que las cosas pasaran de esa manera, pero que yo sabía y que desde el principio deberíamos de haber tenido, como se dice, una conversación, porque en el pedir está el dar. Entonces yo nunca hubiera actuado de esta manera, pero pues salía el licenciado Pous atacando en igual de acercarse conmigo y platicar. Yo por mí, y se lo acabo de decir, si Laura Salas se quiere ir a vivir a Torreón, yo con mucho gusto, esa casa, la otra que está mejor, que también está abandonada, la pondría a nombre de ella, pero como sé que no va a ser así, y te voy a recordar algo, recuerden que yo, en la casa de Juárez, dejé vivir a Junior, apenas acaba de salir, la cual la desmanteló y voy a hacer museo de esa casa para que se acabe también la manzana de la discordia. De estas 2 casas yo le había dado una a Luis Alberto y otra a Joao. Lamentablemente, pues yo no sabía en qué condiciones se encontraban y creo que ellos no le tomaron, ¿cómo se dice?, aprecio a lo mejor. Claro. Y pues ahí quedó. Sí, ahora yo le acabo de decir a Iván, le mandé un WhatsApp diciéndole que si su madre se quería venir a vivir y no tenía nada, yo con mucho gusto cedía la casa de Torreón, Silvia, a su nombre. La que está bien, la otra es imposible. Claro, Silvia, lo sabemos. Muchísimas gracias por habernos contestado nuestras preguntas y por haber platicado para el público todo lo que teníamos en nuestra mente y que a lo mejor no tenía todo el mundo claro. Claro, las dudas. Gracias por tu tiempo, Silvia, por este momento que nos has regalado acá en el programa. Culpamos, de alguna manera, de ser la razón del divorcio del expresidente mexicano. Ayer ella decidió dar la cara a los medios de comunicación y también salió a contar su